creciendo en el favor de Dios. Fíjese bien lo que dice Lucas capítulo 2 versículo 52. Y Jesús dice que crecía en sabiduría y en estatura, y lo dice en gracia para con Dios y los hombres. Entonces, una de las cosas que yo quiero que tú entiendas conforme a cómo se llama el tema, es cómo podemos crecer en la gracia de Dios, cómo podemos tener el favor de Dios sobre nuestras vidas, porque muchas de las veces nosotros pensamos que por causa de la vida que llevamos o por lo que hacemos o nuestras actitudes, muchas de las veces pensamos que ya Dios se olvidó de nosotros y creemos que ya Dios no nos va a bendecir. Pero una de las cosas que dice el versículo 52 es que Jesús, en todo el tiempo de su trayectoria sobre la tierra, yo quiero que tú entiendas algo, amada iglesia, que Jesús siempre experimentaba el impacto de Dios. Y cómo sobre de él estaba el impacto de Dios. Era porque él estaba creciendo en sabiduría y en gracia delante de Dios y delante de los hombres. Entonces esto nos abre el panorama de que la gracia, la misericordia, el favor de Dios estaba sobre ¿quién? Estaba sobre Jesús. En pocas palabras, cada vez que el tiempo avanzaba y Jesús caminaba sobre la tierra, más experimentaba el favor y la gracia de Dios. Yo te digo a ti algo, está pasando el tiempo, está avanzando el tiempo, pero muchas de las veces, por no tener el conocimiento, el entendimiento de la palabra, muchas de las veces nosotros no experimentamos más la gloria de Dios sobre nosotros. Porque muchas de las veces pensamos que ya le fallamos a Dios, que ya cometimos un error. Yo quiero que tú entiendas algo, que nosotros somos seres humanos, que muchas de las veces cometemos errores, pasamos una situación difícil sobre tu vida o las circunstancias que tú estés pasando, viviendo. Siempre tienes que entender que todo lo que te va a pasar, aunque sea en tu contra, aunque sea difícil, tienes que experimentar la gracia y el favor de Dios sobre tu vida. Porque cada vez que Jesús avanzaba en el tiempo, el favor de Dios más se revelaba sobre su vida. Por eso dice la palabra en el versículo 52, y Jesús crecía en sabiduría y en gracia para con Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, amada iglesia, que la gracia de Dios quiere venir sobre ti, pero no solamente en tiempos, porque muchas de las veces, cuando todo nos va mal, muchas de las veces pensamos que porque estamos pasando un momento de prueba, un momento de lucha, creemos que la gracia y el favor de Dios ya nos abandonó. Yo quiero que tú entiendas algo, y yo quiero que se te quede bien grabado, que la gracia, la misericordia y el favor de Dios, como lo decía el salmista, todos los días te seguirán. Todos los días va a estar la gracia de Dios sobre ti. Por eso dice el salmista en el Salmo 23, versículo 6, que la gracia y la misericordia le seguían a David. No dice que cada año, no dice que cada 2 años o cada 10 años o cada temporada. Él dice, la gracia, el favor y la misericordia me seguirán todos. Y eso es lo que Dios quiere transmitirte en esta hora. Que tú entiendas que la gracia, la misericordia, el favor de Dios no solamente es en temporadas o cuando todo va bien o cuando todo va mal. La gracia y la misericordia, tienes que tú entender lo que el salmista decía, que aunque él pasaba momentos difíciles, que aunque él estaba viviendo circunstancias que muchas de las veces cuando uno ve la vida de David, en las circunstancias que él pasaba, eran circunstancias de persecución, donde muchas de las veces la muerte lo perseguía, pero siempre la gracia y la misericordia estaba sobre ¿quién? Sobre David. La gracia y misericordia sobre David. Ahora se está entendiendo que la gracia y la misericordia, el favor de Dios en los momentos más difíciles de la vida de David, el favor de Dios siempre estaba con él, siempre estaba con él. Muchas de las veces nosotros, cuando estamos pasando crisis, cuando estamos pasando momentos difíciles, nos olvidamos de qué,
de que hemos sido favorecidos. Jesús estaba sobre la tierra y desde pequeño el favor de Dios estaba. Ese es el problema de nosotros, que muchas de las veces por no entender la palabra, muchas de las veces nosotros cuando vivimos momentos difíciles, momentos adversos, nos olvidamos del favor. Yo quiero decirle algo, iglesia. Usted entiende lo que pasó Job. La Biblia dice que la circunstancia que pasó Job fue difícil sobre la tierra. Pero yo quiero que usted entienda algo. No importa lo que él estaba pasando, lo que él estaba viviendo en ese momento, él entendía que la misericordia, la gracia y el favor de Dios, aunque él estaba en esa situación o en esa circunstancia, siempre el favor de Dios estaba con él, porque no importando los momentos difíciles que estaba viviendo, él nunca se apartaba de la gracia y el favor de Dios. Él entendía que todo lo que estaba viviendo, todo lo que estaba atravesando, era circunstancial, era momentáneo. Aunque no miraba el favor de Dios sobre él, Dios nunca lo dejó. Porque él lo que tenía en la forma de pensar o en la mente era que todas las circunstancias que estaba viviendo eran temporales, pero el favor de Dios nunca se apartó. A veces nosotros pasamos momentos difíciles en el matrimonio, a veces nosotros pasamos momentos difíciles en la familia, con los hijos, a veces las finanzas están por el suelo, a veces empezamos a pasar momentos adversos, momentos difíciles, pero muchas de las veces se nos olvida que en esos momentos más difíciles que estamos viviendo, atravesando, es allí donde nosotros tenemos que entender, a ver las cosas como Dios quiere que las vea. Imagínate a David, lo estaba siguiendo su propio hijo Absalón, que le quería quitar el reino, le quería quitar el ministerio, le quería quitar, en pocas palabras, el reinado, y estaba pasando momentos de tribulación, momentos difíciles. Por eso decía el apóstol Pablo, nada nos puede separar del amor de Cristo. Pero yo quiero que tú entiendas algo. Aunque David estaba pasando momentos difíciles, adversos sobre su vida, él siempre declaraba todo lo contrario. Muchas de las veces nosotros, cuando pasamos momentos difíciles, nos enfocamos más en el problema, más en la circunstancia, nos enfocamos más en los problemas, y muchas de las veces los problemas los vemos más grandes que a Dios. Porque no aprendemos a ver que es más grande Dios que nuestros problemas. Porque los problemas, por muy grandes que sean, son circunstanciales. Porque la gracia, la misericordia y el favor está sobre aprender a ver, como el salmista veía. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, fíjese bien lo que declara. No temeré, porque dice, tú estarás conmigo. Imagínese las circunstancias que estaba pasando David. Eran difíciles, eran terribles, que tenía que huir. Pero él declaraba todo lo contrario. En los momentos más difíciles, imagínate, David decir en el Salmo 3 todo lo que le estaba pasando. Porque todo lo que le estaba pasando en la vida, ese era el reflejo del Salmo 3. Y cuando tú lees el Salmo 3, tú puedes ver a un David paseando su corazón delante de Dios, porque Dios es el que tiene la última palabra. ¿Y qué cree que hacía Dios? Lo sacaba de la circunstancia en la que se encontraba. Porque cuando ves siempre la vida de David, aunque pasó momentos difíciles sobre su vida, siempre tú puedes ver el favor de Dios sobre de él, porque lo experimentaba. Él sabía que aunque la circunstancia era difícil, que era lo que veía él, veía a Dios más grande que sus problemas. Gloria a Dios. Porque tú lo puedes ver a Dios, cómo de llegar Dios y favorecerlo en los momentos más. Yo te quiero decir algo, iglesia. A lo mejor estás pasando un momento difícil en tu matrimonio. A lo mejor, aún como congregante, a lo mejor, no sé, en las circunstancias, hay muchos problemas. Yo sé que hay muchos problemas
que te están ahogando. Pero yo quiero decirte a través de la palabra que Dios nos ha coronado de honra. Amén. Gloria. Ahora usted puede ver a un David, que David, aunque la circunstancia era difícil sobre de él, la gloria de Dios y la honra de Dios estaba. Yo no sé qué tú estás pensando que hay sobre ti, pero tú tienes que entender que tú no estás por casualidad sobre la tierra, que Dios te ha hecho para que su gloria y su honra sea sobre, y no solamente de tiempo en tiempo, sino que todos los días tú puedes experimentar la gloria y la honra de Dios sobre tu vida. Gloria a Dios. Ya no te enfoques tanto en los problemas, en las circunstancias, que son circunstanciales. Enfócate más en lo que Dios puede hacer en medio de lo que tú estés viviendo, en medio de lo que tú estés pasando. Enfócate más en lo que Dios ha puesto sobre ti. Eso era lo que David, era su enfoque. El enfoque de David en los momentos circunstanciales, él sabía que la gloria y la honra de Dios, el favor de Dios estaba sobre todos los días de su vida. Tenemos que aprender a ver Aleluya. como Dios quiere que veamos. Amén. Que hemos sido coronados con su gloria, que hemos sido favorecidos porque Dios nos ha honrado. Vida de Jabes, como Jabes, en la circunstancia que estaba viviendo, atravesando, Jabes se dio a la tarea de salir de la circunstancia en la que estaba. Y cada vez que Jabes empieza a orar a Dios, Dios cada vez más lo favorecía, porque él empezó a orar y la oración empezó a cambiar la circunstancia que estaba viviendo, atravesando. Por eso la palabra dice que cuando él oraba a Dios, la gracia y el favor de Dios estaba sobre de él, porque él a través de la oración empezó a cambiar la circunstancia que estaba viviendo. Yo quiero decirte algo en esta tarde. Yo quiero que tú aprendas que la gloria y la honra Dios te la ha dado a ti. Yo quiero que tú entiendas algo, que todos los que Dios llama, los corona de gloria y de honra. Y yo te digo algo, tú te acuerdas de la vida de José desde pequeñito. La Biblia dice que José fue llamado por Dios. Y una de las cosas que nosotros vemos en la vida de José desde pequeño, que en la Biblia se le llama a él como José el soñador. Es cierto que somos cristianos antes de pasar a eso. Es cierto que nosotros venimos a Cristo. Y va a haber circunstancias en las cuales nosotros vamos a pasar que a veces van a ser difíciles. Pero siempre el favor de Dios, en los momentos más difíciles, va a estar Dios con nosotros. La Biblia dice que Dios llamó a José desde pequeño. Y dice la Biblia que desde pequeño José, él soñaba sueños proféticos. No tenía oro, no tenía plata, no tenía nada, ni destino, ni nada. Pero dice la palabra que Dios se le revela a ese niño desde pequeño. Y cuando Dios se le revela, Dios lo que le estaba diciendo a ese muchachito es que el favor en toda su vida nunca se iba a apartar. Amén, amén. Tú lo puedes ver a él soñando de parte de Dios, que la luna y el sol y las estrellas se inclinaban delante de él. ¿Y qué hacía él? Él en medio de esa circunstancia o en medio de ese sueño, dice que él se elevaba. Aunque sus hermanos muchas de las veces no creían en lo que Dios iba a hacer sobre de él, siempre José entendía que Dios lo iba a levantar. Por más que las circunstancias eran adversas en la vida de José, siempre tú puedes ver a Dios que en los momentos más difíciles, circunstanciales que él está viviendo, siempre el favor de Dios nunca se apartaba de él, aunque su situación era difícil. Dice la Biblia que cuando él empezó a contar sus sueños y empezó a decirle a sus hermanos de que Dios lo iba a levantar de una manera poderosa, dice la palabra que sus hermanos empezaron a tenerle
Dios te va a empezar a levantar. Yo no estoy hablando por hablar. Yo sé lo que te estoy hablando. Dios te va a empezar a bendecir. Dios te va a empezar a levantar. Cualquiera que sea tu situación o tu circunstancia, Dios te está diciendo, yo te voy a levantar, porque vas a empezar a experimentar mi gracia y mi favor sobre la tierra. Una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es que los hermanos de José, al momento de José decir los sueños proféticos que Dios le revelaba, que el día de mañana él iba a gobernar todo Egipto y delante de él se iban a doblar toda esa generación. Una de las cosas que yo quiero que tú entiendas es que por más que sus hermanos se levantaron contra José y muchas de las veces intentaron quererlo matar, pero como la gracia y la misericordia de Dios y el favor de Dios estaba sobre de él, por más que las intenciones de sus hermanos era quererse deshacer de él o matarlo, que era lo que él experimentaba en los momentos más difíciles, aun cuando la muerte quería venir sobre de él, siempre el favor de Dios lo libraba de las circunstancias por las cuales estaba atravesando. Y eso nos enseña a nosotros como cristianos, que no porque somos cristianos no vamos a tener momentos adversos. Es cierto que va a venir la adversidad, es cierto que van a venir las circunstancias difíciles como le vinieron a José, pero siempre, aunque sea la prueba o la circunstancia más grande que tú muchas de las veces no puedes vencer, siempre el favor de Dios va a ser más grande que tu circunstancia. Amén. Siempre el favor de Dios va a ser más grande de lo que tú estás pasando. Una de las cosas que yo quiero que tú entiendas, que a través de la vida de José, Dios tenía predestinado por los sueños que le daba, hacer de José un hombre de gobierno, un hombre de poder, un hombre de autoridad, pero no lo iba a lograr si la gracia y el favor de Dios estaba sobre de él. Más hacia adelante dice la palabra que sus hermanos lo vendieron hacia Egipto, y dice la palabra que aún José estando en la casa de Potifar, dice la palabra que aún ahí dice la palabra que José prosperaba. Por más que tú metieras a José donde sea, dice la palabra que Dios siempre lo prosperaba, porque el favor de Dios estaba. Yo te digo a ti algo. Por eso yo te digo, si tú quieres experimentar el poder de Dios, quieres experimentar el favor de Dios, a donde quiera que tú vayas, donde quiera que tú estés, tienes que aprender a creerle a Dios, de que el favor de Dios está. Yo te voy al versículo. Pero yo quiero que tú entiendas que aunque a José lo metieron a la casa de Potifar, todo lo que José hacía en esa casa, dice la palabra que el favor de Dios estaba. Y todo lo que José tocaba, Dios lo prosperaba. Y dice la palabra que aún ahí en esa casa, los momentos fueron difíciles para la vida de José, porque dice la palabra que a José lo estaban acusando de una manera incorrecta. Pero dice la palabra que aún así en estas circunstancias de que lo acusaron injustamente, dice la palabra que por causa de esa situación lo echaron a la cárcel, y ahí pasó un tiempo. Pero si tú lees la palabra, aunque José estaba en la cárcel, en los momentos más difíciles de su vida, todo lo que José hacía dentro de ese lugar, el favor de Dios estaba sobre de él. Y todo lo que José hacía dentro de la cárcel, Dios lo. Yo quiero decirte algo, iglesia, que en los momentos más difíciles que tú estés viviendo, atravesando, Dios nunca te va. Pero siempre tienen que entender que mi favor, que mi presencia, que mi gloria va a ir con ustedes. ¿Y qué era lo que experimentaban ellos en los momentos más difíciles? El favor. Experimentar el favor de Dios todos. Porque el favor de Dios no es el tiempo. El favor de Dios no es cada 10 años o cada año. El favor de Dios es todos. Si tú quieres experimentar la gloria y el favor de Dios sobre tu vida, es todos los días de tu vida. La gracia y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. En pocas palabras, la misericordia de Dios es todos
Pero a veces nosotros nos enfocamos más en el problema y lloramos más y vemos más el problema más difícil, en vez de decirle a Dios: Señor, tu palabra dice que tus misericordias son todos. Si tu palabra dice, Señor, que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, así será. ¿Sabe que cuando yo entiendo esto y lo comprendo, aunque mi día sea difícil, aunque haya problemas, yo voy a experimentar en medio de la circunstancia que esté viviendo, voy a experimentar que ese día es un día donde el favor de Dios va a estar Sobre José. sobre mí? Versículo 6. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Fíjese bien, eso era lo que decía el salmista. No son cuentos míos o lo que yo quiero hablar o mis pensamientos. Esto era lo que experimentaba un hombre que se enfrentaba hacia ejércitos. Imagínense David solo enfrentarse a Goliat. Todos tenían miedo, Saúl, su ejército tenían miedo, pero el favor estaba sobre David, porque David entendía que ese día el favor de Dios iba a estar sobre. Enfocó en el gigante, aunque muchos se enfocaban en el gigante, de que muchas de las veces el gigante los iba a derrotar. David no se enfocaba en el gigante, él se enfocaba en que la gloria de Dios la iba a experimentar en ese día. Por eso yo te estoy diciendo, iglesia, tienes que aprender a ver las cosas de una manera como el salmista las miraba. Tienes que aprender a ver cómo Dios quiere que veas las cosas. Entiendas algo, iglesia, que el favor de Dios siempre va a estar sobre nuestras vidas, no importando lo que tú estés viviendo, atravesando. Siempre el favor de Dios va a ser más grande que las adversidades que tú estés viviendo, atravesando. Amén. Amén. No solamente José el soñador experimentó el favor de Dios, como ya se lo expliqué. No solamente él, sino que también cuando Dios llama a Moisés, no solamente Dios le estaba diciendo a Moisés: hey, ven, yo te estoy llamando. No, Dios le está diciendo: hey, ven, yo te estoy llamando, porque yo te voy a favorecer. Mi favor va a estar sobre tu vida todos los días de tu vida. Y cuando Moisés avanzaba, caminaba hacia el llamado de Dios, hacia el propósito de Dios, Dios le hizo entender a Moisés que en el llamado había una generación que había sido esclavizada 430 años, y lo que Dios le estaba diciendo a Moisés: hey, yo te estoy llamando y he puesto mi favor sobre ti para que tú vayas a aquella generación, para que les muestres cuál va a ser mi favor, para sacarlos de la circunstancia en la que se encuentran. Y cuando tú ves la Biblia en el libro de Moisés o en el libro de Éxodo, tú te das cuenta que aunque las circunstancias eran tan difíciles en aquella generación, ellos experimentaron en medio de los momentos más difíciles que ellos estaban viviendo, atravesando, ellos experimentaron el favor, porque Dios descendió desde los cielos y bajó a ver las circunstancias en las que se encontraban para poder sacarlos de esas circunstancias, para Dios revelar su favor en los momentos más difíciles. Amén. Y cuando uno lee la palabra, uno se da cuenta de que cuando el favor de Dios viene sobre la tierra, es para favorecerte. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia. Dios en los momentos más difíciles no te abandona. En los momentos más difíciles, adversos que estés viviendo, el favor de Dios va a venir sobre tu vida. El pueblo Aleluya. de Dios experimentaba, aún en el desierto. Han salido muchas predicaciones, aun cuando Moisés los saca de la esclavitud y van en el desierto, aún dice la palabra que el favor de Dios iba de día y de noche. El favor de Dios no se apartaba de la vida de ellos. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia. No importa la situación que tú estés viviendo, atravesando, siempre el favor de Dios
va a ser más grande de que tus problemas o tus circunstancias. Por eso yo quiero que tú entiendas que los problemas debes de aprender a verlos pequeños. Yo no sé cómo tú estás viendo la circunstancia hacia el futuro, pero yo quiero que tú entiendas a través de la palabra que todo lo que va a haber problemas, tú veas la circunstancia, siempre tú tienes que declararlo con tus labios, con tu boca, con tu corazón, que la misericordia de Dios va a ser todos. Y así declarándolo, así viéndolo de esa manera, tú vas a empezar a disfrutar del favor. Pero tienes que confesarlo. Tienes que declararlo, iglesia. Vida de Noé. La Biblia dice que en aquellos tiempos, en la vida de Noé, Noé experimentó desde que Dios lo llamó, todo el tiempo de su vida, aunque hubo juicio sobre la tierra, por causa de que los hombres se habían apartado de los caminos de Dios. Yo quiero que tú entiendas algo, que por más que la circunstancia era tan difícil para la vida de aquellos hombres, el favor de Dios estaba sobre la vida de Noé. Porque dice la palabra que de todos los hombres en aquellos tiempos, Noé halló gracia delante de Dios. Y todo el tiempo de la gracia que estaba sobre la vida de Noé, el favor de Dios estaba sobre de él. Él experimentó el favor de Dios todos los días de su vida. Mientras otros estaban bajo juicio, el favor de Dios estaba. No entiende, no comprende, la iglesia no tiene el conocimiento suficiente para poder enfrentar las circunstancias que muchas de las veces se vive dentro del hogar. Y la Biblia dice en Oseas 4:6 que el pueblo de Dios perece porque le faltó Conocimiento. la falta de conocimiento bíblica. La falta de conocer la palabra de Dios nos lleva hacia la destrucción. Por eso muchas de las veces perece el matrimonio. Muchas de las veces yo he visto que muchas de las veces el matrimonio perece porque le falta conocimiento. Porque en los momentos más difíciles que está pasando el matrimonio o la casa o los hijos, muchas de las veces se está pereciendo todo porque le está faltando el conocimiento de Dios. Y muchas de las veces por falta de conocimiento llega el divorcio. Muchas de las veces los hijos empiezan a perder, todo empieza a ser un caos. ¿Por qué? Porque me falta. Pero a través del conocimiento Dios nos lleva a entender y a comprender que no importando la circunstancia que tú estés viviendo, atravesando, Dios no te va a dejar, sino que Dios te está dando el conocimiento de que el favor de Él, tú estás diseñado para que su favor sea sobre ti. Yo quiero decirte algo que Dios me está diciendo ahorita. Ahorita yo te estaba hablando sobre la vida de José. Si Dios le da a él sueños proféticos a José, que después de pasa el tiempo y él llega a ser un gobernador en el propósito de Dios, yo quiero que tú entiendas algo. Desde pequeño, al Dios revelársele a él y al llevarlo a Dios a una gobernatura, a ser gobernador en Egipto por muchos años y a ser un hombre bendecido tremendamente, en los momentos más difíciles que estaba viviendo, atravesando, Dios hacía todo lo posible. Porque cuando José estaba en momentos difíciles, cuando tú lees la historia de él, en los momentos más difíciles que él está viviendo, atravesando, yo te digo algo a ti como padre. ¿Cuántos son aquí padres y tienen hijos? Fíjese bien lo que le voy a decir. Porque yo le digo esto. Si usted ve que su hijo está pasando momentos difíciles y está pasando momentos adversos, ¿usted qué haría por él? ¿No haría lo imposible para sacarlo de esa circunstancia? Amén. ¿O usted lo dejaría en esa circunstancia? ¿Usted cree que a Dios le agrada ver que sus hijos se están perdiendo? ¿Usted cree que a Dios le gusta que los matrimonios se estén destruyendo? ¿A usted cree que le gusta que todo en su vida sea un caos? Yo quiero que usted me entienda algo, iglesia. Que por más que José vivía momentos difíciles, críticos en su vida, Dios, como su padre, hacía todo lo posible por favorecerlo. Hay problemas que nosotros tenemos dentro del matrimonio, de la casa, de los hijos, de las finanzas. Hay problemas aún a veces dentro de la iglesia. Y muchas de las veces nosotros creemos que ya Dios no va a hacer.
Hay tantos pensamientos que el diablo mete dentro de la cabeza, que cuando vienen los problemas, las circunstancias a nuestra vida, el diablo trae tantos dardos o trae tantos pensamientos y nos hace creer que ya Dios no va a hacer. Pero Dios, en los momentos más difíciles de la vida de José, Dios como padre de él, hacía todo lo imposible por sacarlo de la circunstancia en la que se encontraba y Dios cumplir su propósito en él. Porque usted no le hablará como madre o como padre dentro de su corazón al ver que sus hijos se están perdiendo, se están destruyendo. Usted no haría todo lo posible por sacarlos de esa circunstancia en la que ellos se encuentran para favorecerlos. Dios es lo mismo y lo quiere hacer con cada uno. Él no nos va a dejar en la circunstancia en la que nosotros nos encontremos. Él siempre nos va a sacar de esa circunstancia. ¿Por qué? Porque Dios es amor, es bueno. Dios no nos va a dejar en los momentos más difíciles que estemos viviendo, atravesando. No nos dejará. Pero yo quiero que usted entienda algo, iglesia. Vaya ya a su Biblia, al Salmo 8. No se lo quiero predicar así rápido porque veo que de repente no entienden las cosas. Voy a ir tranquilo. Salmo 8, versículo 4. Aquí es donde se le van a caer todas las cosas que a veces está pensando. Que Dios ya se olvidó de mí, que ya Dios no está conmigo, que ya Dios... No, usted desde que usted nació sobre esta tierra, usted ha sido favorecido y seguirá siendo una mujer y un hombre favorecido sobre la tierra. Ahora, si no ha experimentado el favor de Dios, es porque no lo ha entendido. Pero yo sé que de hoy en adelante usted va a experimentar el favor de Dios todos los días. Porque Dios lo ha favorecido, ha favorecido su vida, sus hijos, su esposo, aún su descendencia. Mire, aquí lo va a leer. Salmo 8, versículo 4 dice: dijo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. Y lo dice 5: le has hecho un poco menor que los ángeles. Y dice que lo coronaste. Ve que nosotros cuando nacimos sobre la tierra, la gloria y la honra estaban sobre nosotros. Y seguirá estando su gloria y su honra, seguirá estando sobre nosotros. Por eso ahora usted entiende la vida de José el soñador, que desde pequeño había propósito y había destino de Dios sobre la vida de él. Hay propósito y hay destino en mi vida, porque pertenezco a un propósito eterno de Dios. Entonces quiere decir que Dios no solamente me hizo para vivir sobre la tierra, ahí se va, no. Soy un propósito de Dios y tengo que cumplir el propósito de Dios sobre la tierra. Y en el propósito de Dios por el cual yo vivo sobre la tierra, su gloria y su honra estarán sobre mí. Por eso usted puede entender por qué José, en todo el proceso que pasó, llegó a ser gobernador. A usted, yo veo que la gloria de Dios está sobre usted. Cuando yo lo veo a usted en los momentos más difíciles, yo veo que en los momentos más difíciles Dios no lo va a dejar. Yo estoy viendo que en los momentos más difíciles Dios lo ha honrado sobre la tierra. ¿Sí me está entendiendo, hermano? ¿Sí me está entendiendo, iglesia? Que hemos sido coronados de gloria y Dios nos ha honrado, nos ha dotado de habilidades para poder cumplir el propósito y el destino que Dios tiene. Por eso ahora tú puedes ver al salmista David, que desde que empezó el llamado hasta hacia donde lo terminó, la gracia y la misericordia estaban sobre de él. No eres cualquier persona. Muchas de las veces pasa esto dentro de nosotros, porque muchas de las veces en vez de dejar que la gloria de Dios venga sobre nuestras vidas, la honra de Dios venga sobre nuestras vidas, muchas de las veces, ¿sabes qué es lo que pasa? Dejamos entrar más la información de lo que dice mi hermano, mi hermana, de lo que dicen las noticias, de lo que dice la gente, de lo que está diciendo el mundo. Estamos más enfocados en eso que enfocarnos en lo que Dios nos ha dado. Vivimos tan enfocados
¿Sabe por qué? En cosas equivocadas. Porque muchas de las veces el diablo viene y mete puros pensamientos. Dios no está contigo. Estás pasando estos momentos difíciles. En la vida de José, en los momentos donde estaba él encarcelado, él miraba las circunstancias, pero ella había visto que había un propósito y un destino que Dios iba a cumplir. Porque el favor de Dios iba a estar sobre de él. Y sabía que las circunstancias que estaba viviendo, que estaba atravesando, eran pasajeras. Porque Dios iba a cumplir su propósito. Porque no solamente se enfocaba en lo circunstancial, sino que la gloria de Dios y la honra estaban. Él entendía que no importando la circunstancia, no importando dónde él estuviera, no importando lo que estaba pasando sobre su vida, no importando la circunstancia, él sabía que la gloria de Dios y la honra de Dios iba. Ahora usted se da cuenta porque cuando llegó a ser gobernador halló gracia delante de Faraón, porque el favor de Dios iba. El favor de Dios sobre tu vida, tienes que aprender a declarar. Aunque todo vaya en contra de ti, tienes que siempre declarar que el favor de Dios te seguirá, pero con tus actitudes, y creerle a Dios y tener fe que aunque veas todo lo contrario, te tienes que levantar como un hombre o como una mujer de fe, creyendo que el favor de Dios te visitará y se quedará contigo, y Dios te sacará de las circunstancias en las que estás viviendo, atravesando, no importando el problema, la circunstancia que estés viviendo. Estás diseñado para cargar la gloria de Dios, y la honra de Dios te la ha dado a ti. Ya es tiempo de cambiar de forma de pensar, es tiempo de vernos en realidad como Dios nos ve, no como las circunstancias nos ven a nosotros, porque muchas de las veces las circunstancias nos ven a nosotros y dicen, lo voy a acabar, ya no va a pasar esta circunstancia. Tienes que darle vuelta a tu entendimiento y pensar que el favor de Dios está sobre ti y que para Dios no hay nada Imposible. Porque todo es posible. ¿Para quién? Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tienes que creer que hay propósito en tu vida. Dios no te va a dejar, aunque tu matrimonio esté a punto de quebrar, aunque tus hijos estén a punto de dar un mal paso y andan mal. Aún si tus finanzas están por el suelo y no hay bendición, tienes que aprender a declarar todo lo contrario. Imagínate, el salmista no se iba a enfrentar contra 5, 6, 7, se iba a enfrentar contra un ejército mucho más numeroso. Yo le digo algo, Dios me lo está diciendo aquí en lo personal. ¿Sí se acuerda usted cuando Moisés sacó el pueblo? Iban a cruzar el Mar Rojo, que todo ese pueblo le decían a Moisés, ¿para qué nos sacaste de Egipto? Van a venir y nos van a agarrar otra vez y nos van a llevar, ¿para qué nos sacaban? Ellos tenían una mente tan esclavizada que no experimentaban que Dios iba a hacer cosas. ¿Y qué experimentaron en ese tiempo? Ellos miraban el mar y ellos miraban sus problemas atrás, pero ahí es donde Dios interviene. Y ahí es donde Dios hace algo extraordinario. Todo lo que los estaba afligiendo a ellos, cuando Dios abre el mar y experimentan el favor de Dios en los momentos más difíciles. Yo quiero que tú entiendas algo, iglesia, que en los momentos más difíciles, aunque tú veas el mar y digas, ya no hay salida para mí, lo único que te queda es el favor. Pero yo quiero decirte algo, en los momentos más difíciles, donde no había cómo pasar ese mar, cuando ellos pensaban que ya no había salida, cuando ellos pensaban que ya iban a ir, no sé, a lo mejor hasta morir, ahí es donde el favor de Dios, yo te digo algo, el favor de Dios es real. Cuando vengan pensamientos del diablo, en los momentos más difíciles que tú estés viviendo, no los dejes. Esa era la forma de pensar de Job.
¿Tú te acuerdas que en la vida de Job, su esposa, en los momentos más difíciles, no lo soportó? ¿Y qué dijo ella en los momentos más difíciles a Job? Ya maldice a Dios y muérete. Pero Job, ¿qué hacía? En los momentos más difíciles, él se postraba y adoraba, porque él sabía que el favor de Dios iba a venir y le iba a Dios a dar todavía mucho más de lo que había perdido, y Dios lo hizo. Esa mujer no miraba hacia el futuro, que el favor de Dios iba a hacer cosas nuevas hacia adelante, y no soportó las circunstancias y quedó hacia atrás. Es que tú veas a Dios como Él, por más que tú veas al pueblo que no hay salida para Él, Dios está viendo desde arriba: hey, mis hijos están siendo perseguidos y no hay salida para ellos, y ellos son mis hijos porque yo pacté con Abraham e hice un pacto con él, y yo le dije a Abraham que él iba a ser el dueño de la tierra de Canaán, y yo dije sobre de él que yo los introduciría a esa tierra. Y por más que ellos estaban en esa circunstancia viviéndola, donde ya no había salida, Dios como Padre, en los momentos más difíciles que estaban viviendo sus hijos, la generación de Abraham, Dios estaba pensando: ahí son mis hijos, yo no los voy a dejar en esa circunstancia hasta que no el poder de Dios se revela y empieza a abrir camino donde no lo... Como Moisés, tenemos que pensar como Josué, como Caleb, hombres de conquista, mujeres de conquista, hombres que experimentan el favor. ¿Sabes quién experimentó el favor de Dios? Esther. Y era huérfana, no tenía papá y no tenía, pero el favor de Dios estaba, porque ella se apegó en los momentos más difíciles a que Dios la había favorecido, porque Dios como su padre la iba a sacar de los problemas en la cual, para ponerla como reina, porque el favor de Dios estaba, porque creyó, porque aunque vio su situación tan difícil, esa era una mujer de fe que creía, aún estando las circunstancias todas contrarias, no había papá, no había mamá, no había recursos, no había nada, pero ella entendía que había un Padre en los cielos y que no era huérfana, porque el Padre iba a ser de ella el día de mañana una reina, porque experimentó el favor. Vivo en paz, camino en paz, disfruto de la bendición de Dios, que Dios me da todo, pero hay quienes no lo disfrutan, viven tan preocupados, viven pensando más en los problemas, viven pensando más en las circunstancias, viven pensando más en qué va a pasar o qué va a suceder, que en realidad disfrutar de una mentalidad de ser favorecido en los momentos más difíciles. Cuando tú tienes una mentalidad de favorecido, no vives preocupado, no vives angustiado, aunque el problema sea muy grande. Disfrutas, aunque estés pasando momentos adversos. Disfrutas de la bendición de su Padre. Yo termino con esto. Dios no te dejará en los momentos que tú estés viviendo, atravesando. Dios no te va a dejar, porque el Padre, como te ama, no te dejará en los momentos más difíciles. Él siempre hará todo lo posible, todo lo necesario. Él hará todas las cosas que tiene que mover sobre la tierra para favorecerte, para que tú disfrutes. Tienes que cambiar tu forma de pensar, porque yo sé que de hoy en adelante muchas cosas van a empezar a cambiar en tu vida. No veas más los problemas, las circunstancias. Ve qué es lo que Dios puede hacer para favorecerte en tu vida. Pero tienes que aprender a tomar la actitud de vivir con una mentalidad de ser un hombre y una mujer